Vengo de Málaga, ya lo sabéis, una ciudad mediterránea y puente entre culturas. Por eso quiero ofreceros esta humilde reflexión desde la visión del construir y del navegar. Y os voy a hablar de dos mundos, el mundo líquido, del que habla tanto el sociólogo Bauman, y del mundo sólido. Cada uno de estos mundos maneja un verbo, el verbo disolver o el verbo construir. Y vamos a hablar también de muchos lenguajes. Navegamos ahora mismo y construimos en una época de contrastes, luchando por seguir un plan de navegación adecuado y sobre todo para poder construir una obra maestra. Y quiero empezar hablando cómo se gestionó el libro de un matrimonio de cine, es decir, lo que en el cine se llama el making of de un matrimonio de cine. Empiezo diciendo que lo del título, a colación de lo que ha dicho don Demetrio, pues me ha puesto un poco en evidencia, porque ya me ve la gente por la calle y me dice, ¿qué es un matrimonio de cine? No puedo discutir con mi mujer en el coche, no puedo llevarla a contraria y decir, ahora mismo estamos en la expectativa, ¿no? Y explicaré un poquito lo que se trata de un matrimonio de cine. Bien, pues el primer objetivo que nos propusimos a la hora de hacer este libro, sobre todo la experiencia, ¿no?, de compartir con todos vosotros, era llegar antes. Llegar antes, que supone un camino de preparación, de conocimiento y de experiencia de vida, que de alguna forma haga posible a los novios o a los matrimonios jóvenes, incluso a aquellos que llevan ya muchos años, que puedan de alguna forma capear esos temporales y les permitan navegar, o que sean capaces de construir sobre roca para que sean capaces sus futuros hogares de resistir cualquier tipo de tempestad. Y hoy se da una enorme debilidad para construir una familia estable y segura. No hay nada más que ver las estadísticas, no las voy a poner porque probablemente todas las conozcáis, pero sí está claro que donde más hay que insistir hoy es en que todos entendamos bien qué significa construir una familia, que se conozcan las causas y las raíces de esas crisis familiares. Y creo que en esta línea ha abierto una brecha, sobre todo una forma nueva de mirar no solamente el problema, sino la belleza, que siempre ha presentado a la Iglesia con la Amoris Laetitia. El director de cine italiano, Alessandro Dalatri, estudió un centenar de casos de divorcio y a partir de ahí realizó la película de Casomai o Comprométete, que muchos conoceréis. Bien, es la historia de dos personas modernas, entre comillas, ¿no?, de cómo se casan y de qué forma tan extraordinariamente simple llegan a destruir su familia. Están en un ambiente muy líquido del Milán, sometido al vértigo de la publicidad y de la moda. Bien, pues la narración, que es muy delicada, en el fondo también es muy fuerte, porque nos narra y nos presenta la desesperación de ver cómo un proyecto de vida se va destruyendo lentamente. En la mayor parte de los casos que estudió este director, la ruptura no se debía a grandes y causas graves, simplemente que fueron incapaces de construir una convivencia con una posibilidad real de ir adelante. Al hilo de la película expone el cineasta: cuando no se siente el amor, eso no significa que se haya terminado. Quizá le falte aire para respirar, sepultado bajo miles de dificultades que nada tienen que ver con el amor. Los protagonistas de la película, Tommaso y Stefania, se entrevistan con el sacerdote don Livio y les piden: queremos una boda un poco original, y la tuvieron. El sacerdote, en esa entrevista que tiene con ellos, dando un paseo alrededor de la ermita, les dice que le ponga una metáfora de cómo ven ellos el matrimonio. Y le dicen: lo vemos como una pareja de patinadores de hielo que permanecen milagrosamente en equilibrio en una superficie tan deslizante y peligrosa. Evidentemente una situación precaria y difícil, pero que es una maravilla cuando esos patinadores, a base de trabajo, de armonía y de compenetración, logran estar estables y seguros, porque el espectáculo es muy bello. Pero no podemos olvidar que las caídas son posibles y generalmente terminan en angustia y desesperación. Son vientos peligrosos que pueden hacer zozobrar cualquier tipo de barco. Y si no estamos atentos y trabajamos para ello, para evitarlo, ese barco se puede ir a pique.
y no hay nada más doloroso y devastador que un divorcio. Aparece al inicio de la película Infiel de Liv Ullmann, del 2000. Y si dijimos de llegar antes, también dijimos, pues vamos a hacerlo con un poco de cine. Hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida a acompañar a jóvenes. Si decía en el libro 18, ya iremos por 25, ¿no? Bueno, hemos cumplido este año pasado la boda de plata. Y en esa preparación que siempre hemos acompañado, no solamente a los novios, sino a los recién casados, ¿no? en su camino, en ese querer construir un hogar sobre roca, pues hemos intentado todo tipo de posibilidades. Hemos tratado de ser súper originales. Esas nuevas formas de acercarnos a la gente joven, de la que cada vez estamos más lejos, no por nada, sino porque vamos cumpliendo años. Le presentamos el típico rollo de profesor, porque cuando empieza dice que no se me olvide nada, vamos a exponerle todo lo que me han dicho, sea muy... Todo eso no nos siguen, no nos entienden. Vamos a sacarles alguna referencia a la literatura, no leen, es decir, no tienen referentes, ¿no? Y dijimos, bueno, lo que sí hace todo el mundo es ver películas. Y entonces le hicimos una propuesta. Vais a rodar una película muy importante porque es la película de vuestra vida. Vais a ser los auténticos protagonistas. Y lo diré, no sé si alguna vez más, pero no quiero que se me olvide. Es fundamental que los jóvenes hoy entiendan que cuando se casen van a ser los verdaderos protagonistas de la historia que ellos van a escribir. Porque es el único modo que sean dueños de ese proyecto y no se sometan a esas influencias que veremos de ese mundo líquido. Bien, pues ahora imaginaros que han pasado 50 años y estáis celebrando las bodas de oro y miráis hacia atrás. ¿Cuántas cosas hubiéramos cambiado? Pues ahora tenéis ocasión de cambiarlas. Y se cambia trabajando. Bien, esa propuesta le gustó. El cine es una forma de aproximación a la realidad del hombre y la mujer, a su misterio, es una forma poliédrica y a menudo imprecisa, pero muy elocuente y de gran poder de comunicación. El lenguaje cinematográfico se dirige tanto a la sensibilidad del espectador como a su razón y a su libertad. En un primer momento, la imagen cinematográfica nos impacta a través de la vista y del oído, de la sensibilidad y la emotividad que surge en nosotros, pero inmediatamente después ese impacto provoca un posicionamiento de nuestra razón y de nuestra libertad. Y en este sentido, fijaros, no sé si lo comentó el cardenal el otro día, pero me toca a mí comentarlo ahora, que yo creo que es la primera vez que se hace referencia a una película de cine en un documento de la Iglesia, del Magisterio, y se habla del festín de Babette, aunque la traducción por la fiesta de Babette. Es decir, cómo el cine, condensando en una frase, en un título, al que ha visto la película estamos transmitiendo una actitud, una vivencia, una predisposición, en este caso a esa entrega desinteresada al servicio de los demás, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que manejarnos con el poco tiempo que tenemos de contacto con la gente joven, es coger esos elementos y presentárselos de alguna forma para ya empezar a entablar el diálogo, que es lo que nos interesa. Ya diré que el cine no deja de ser una excusa, nos interesan otras cosas. Llegar al corazón de esa gente. Bien, pues ahí lo tenéis, la 129 de la Amoris Laetitia. Corría el año 1935 y Frank Capra estaba muy enfermo. Frank Capra es el director que hizo la película Qué bello es vivir, que trata uno de no recomendarla, pero cuando empieza a hacer la lista de 200.000 películas que me vi, digo, si es que te quedas con Sota, Caballo y Rey. Pero la gente joven no quiere películas en blanco y negro. Mis niñas, todas las que sean de 1999, eso es súper antiquísimo. Eso es un problema. Bien, pues la historia es una anécdota muy bonita. Recibió entonces la visita de alguien que cambió su vida y del que no lo conocía. Nunca supo su nombre y le dijo textualmente: «Señor Capra, es usted un cobarde y lo que es más triste, una ofensa a Dios. Oye a ese hombre». Se oía en la radio la voz de Hitler, arengando a sus huestes, ¿no? ¿A cuántos habla? ¿A 15? ¿A 20 millones de personas? ¿Y cuánto tiempo? ¿20 minutos? Usted puede hablar a cientos de millones durante 2 horas y además en la oscuridad. Sus talentos, señor Capra, no son suyos por derecho propio. Dios se los ha dado. Cuando no los usa, ofende a Dios y a la humanidad. Que tenga un buen día. Le trastocó de tal forma que tomó conciencia de su responsabilidad, le llevó al confesionario y le devolvió las ganas de vivir.
Por otro lado, otro director, Wim Wenders, afirma que el cine no ha sido creado para distraer al mundo, sino para referirse a él. ¿Cómo vivir? ¿Para qué vivir? Son preguntas que el cine ya no se atreve a hacer. Las películas evitan cada vez más plantear estas preguntas e intentan por todos los medios ahorrarse tener que contestarlas. Muchas películas reflejan limpiamente las realidades antropológicas, la dignidad del hombre y la mujer, sus afectos, sus ilusiones, sus deseos, porque muchas veces enseñan lo real. Y en ese tiempo, como afirma John Cassavet, otro director, dice: nunca nada es tan claro como se ve en el cine. La mayor parte del tiempo la gente no sabe lo que hace, y me incluyo. No saben lo que quieren o lo que sienten. Solamente en las películas se sabe bien cuáles son los problemas y cómo resolverlos. El cine es una investigación sobre nuestras vidas, sobre lo que somos, sobre nuestras responsabilidades, si las hay, y sobre lo que estamos buscando. Y si queríamos llegar antes y con un poco de cine, también nuestro interés era mostrar en qué ambiente y en qué mundo se están criando nuestros jóvenes, ¿no? Y no para estar lamentándonos continuamente, que no sirve absolutamente para nada, sino para crear una mirada crítica y creativa del entorno que tienen. Es muy importante que los jóvenes, que los matrimonios sean suficientemente críticos, pero al mismo tiempo una crítica creativa, ¿no?, de todo lo que les rodea, para saber sacar lo bueno y, de alguna forma, pues evitar lo malo. Vivimos bajo los influjos de ese llamado mundo líquido, en el que se entroniza lo efímero, lo fugaz y sin compromiso, y que destaca sobre todo por la fragilidad de los vínculos humanos. Un mundo que conjuga el verbo disolver. Se trata de disolver nuestra identidad personal, la identidad conyugal, nuestra relación, el concepto de verdad, de fidelidad, de promesa, de sacramento. Es decir, es un mundo en el que predomina el auge del yo, el yo que decía en el Pijama para dos, en el libro de Pijama para dos, que es la única criatura que tiende a la obesidad, y que yo creo que es el número uno de los problemas que se tienen hoy día en una relación esponsal. Y todos entendéis lo que quiero decir, porque muchas de las cosas que voy a decir aquí sirven para el matrimonio o sirven para las personas consagradas. Entonces, se presenta en un mundo que continuamente nos está presentando como modelo el amor líquido, que está caracterizado por aborrecer todo aquello que es sólido y duradero. En la actualidad, el mayor desafío que tienen las familias es de orden cultural, porque les dificulta el poder vivir de verdad lo que desea su corazón. Continuamente subyacen y se nos envían mensajes que están en el origen de las crisis familiares, porque generan los vínculos frágiles, como ya se marcaba en la encíclica que nos presentó el Papa Francisco, y mensajes como que Dios no existe, todo es relativo, el nihilismo, el amor es un sentimiento, viva el placer, todo ese cóctel que se nos va presentando sabroso, de color bello, bonito, atractivo, es un cóctel disolvente. Y hay que entender que bebiendo continuamente esos mensajes va a ser muy difícil que podamos construir sobre roca. Y eso hay que hacérselo ver. Por tanto, si nosotros seguimos este plan de navegación que nos presenta el mundo líquido, pues terminaremos siendo náufragos, esclavos y aislados. Siempre estaremos sometidos a algo, al placer, a algunos intereses, pero sobre todo al yo. Y ese yo se termina aislando, encerrando, y es incapaz de conocer, de compartir, de acercarse al que tiene enfrente. Por tanto, allí, encerrados en sí mismos, viven y se recrean en esa cultura del yo. ¿Y de qué forma se va absorbiendo y empapando nuestro ser, nuestro sujeto personal, de todos estos mensajes? Y lo voy a cifrar en 7 puntos. 1, el amor, que se entiende como un sentimiento, ya no es una luz de sus vidas. No piensan que el amor puede ser duradero, que puede ser el cimiento de una vida. Se pierde la conciencia del origen y de la memoria. Para saber hacia dónde se va, es muy importante reconocer de dónde se viene. Si se pierde la memoria, se olvida lo recibido, que precisamente es allí donde aprendemos las cosas más importantes de la vida. Se hace uno inmaduro, y tras esa inmadurez hay un analfabetismo afectivo, porque se es incapaz de entender el lenguaje de los afectos.
Se vive una sexualidad desintegrada del amor. No van unidos como tienen que ir. No se tiene ningún tipo de problemas en separar o justificar la ruptura de la sexualidad, matrimonio, amor, procreación. Solo se buscan los vínculos frágiles. Por una parte, vemos que quieren estrechar los lazos, pero de tal forma que no queden lo suficientemente fuertes para que algún día puedan desatarlos. Se vive en una cultura de lo provisorio, se tiene miedo a amar, mucho miedo a amar, y por tanto se tiene miedo al compromiso. Y por último, se termina banalizando el perdón y se vive sin esperanza y sin metas. Por tanto, ¿en qué orilla se termina naufragando? Pues en el vacío, en la soledad y en la insatisfacción. Y el problema está que en su capacidad para construir su propia existencia, su obra maestra, que decíamos al principio, queda tan debilitada porque están otorgando la dirección de su vida a lo que sienten, a las emociones y al ánimo del momento. Se convierten en sujetos fácilmente manipulables. Por tanto, estamos en un auténtico desafío. Personas que ante la tarea de construir una familia se ven débiles e incapaces de llevar adelante esta misión. Y aquí es donde debe incidir todo nuestro acompañamiento pastoral, en que se sientan fuertes protagonistas y, por supuesto, como pasa en la película de Kasomai, acompañados y rodeados de un grupo de personas que les van a ayudar en esa navegación y en esa aventura. Bien, por tanto, lo que tenemos que enseñar a todos es que la vida se construye día a día, poco a poco, que no simplemente se vive o me vive. Hay que enseñar a que sean auténticos protagonistas, que es una historia que está todavía por escribir. Y es muy importante eso, la necesidad, entender la necesidad de aprender a amar, y aprender nunca es fácil. ¿Qué busca un matrimonio de cine? Si en las claves de la última exhortación se hablaba de acompañar, discernir e integrar, estamos en este camino del acompañar a los jóvenes a que construyan ese hogar sobre roca. 1. Ayudar a las parejas a construir una obra maestra. Un matrimonio de cine lo que pretende es acompañarlas, sean novio o casado, a que sean capaces de construir esa obra maestra sobre roca, a que sigan un plan de navegación que les lleve a buen puerto. Todos parten con este deseo, con la ilusión de navegar en el mar de un amor verdadero, pero temen los vientos de la duda, las tormentas de la convivencia. Son personas que aman pero no saben dónde anclar su esperanza. Intuyen una promesa más grande, pero se sienten demasiado limitados para alcanzarla. ¿Para qué acompañarles? Pues para que puedan amar más y mejor. Y todos podemos mejorar en este asunto. Llevemos un año de novios, estemos recién casados o cumplamos bodas de distintos metales. Todos podemos aprender a amar más y mejor. Y siempre es tiempo de aprender a amar. El amor no pasa nunca, escribió San Pablo a los fieles de Corinto. Por tanto, es una seria propuesta que interviene en la formación permanente de la vida matrimonial y familiar. Y puede verse bien como un cursillo amplio de preparación al matrimonio y a la vida familiar, dándole sus giros adaptados en el lenguaje y digamos en las metas que tienen que tener los novios. También puede ser para lo que nosotros llamamos el seguimiento, es acompañar a los recién casados en sus primeros años de matrimonio. Incluso puede servir de una experiencia como la catequesis familiar de preparación en familia para futuras bodas de los hijos. ¿Y cómo acompañarles? Bueno, las fotos estas fueron muy graciosas porque para hacer una entrevista allí en Málaga nos llevaron a un cine que estaba vacío, nos compraron las palomitas y nos lo pasamos bomba, mi mujer y yo, ya os lo podéis imaginar. Bien, pues ¿cómo acompañarles? En este viaje les proponemos algo que siempre se ha dicho, que antes que maestro hay que ser testigo, ¿no? Y yo muchas veces lo pensaba cuando tenías que abordar a gente joven y digo, falta algo. Porque es cierto que tenemos que ser maestros y presentarles verdades decisivas para su vida. Tenemos que ser testigos diciéndole, esto es posible, parte de este camino yo ya lo he recorrido, lo he sufrido, lo he trabajado, pero aún así
te ven como el que está separado. Claro, tú puedes porque estás comprometido, tú lo sientes, tú que eres muy creyente. Le hace falta que además de maestros y testigos seamos pedagogos, decirle cómo lo pueden hacer. Entonces, parafraseando al Papa Francisco, hemos de saber acompañar pareja a pareja, sabiendo detener el paso, dejando a un lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, aplicar esa mirada, ver con el corazón, o renunciando a las urgencias para acompañar a quienes quedaron al costado del camino. Para ello, el libro hemos dividido 10 sesiones, cada una con su película y con una serie de apartados que iremos viendo. ¿Qué es lo que se propone? El objetivo, si yo tuviera que resumirlo, a mí quien trabajara el libro sería para que mejorara el diálogo de pareja y sobre todo para que en ese diálogo de pareja y de poner los compromisos, las propuestas, lo que uno tiene que ir cambiando, que se genere un cambio de actitud. No es efectivo si no vamos cambiando de actitud, porque aprender a amar significa cambiar muchas de nuestras actitudes, salir del yo para estar frente al tú y acompañarlo. Por eso el libro empieza con una serie de frases sugerentes para ir calentando motores, ¿no? Bien de la palabra de Dios o de alguna de la película, y ya se les va invitando a ir cambiando la forma de mirar el tema, ¿no? Cada uno de los temas. Luego se le propone unos objetivos claros y sencillos, que es lo que más o menos interesa que se saque de la sesión. Un cineforum sobre una película que les va a ayudar a analizar, no va a ser propositiva, es propositiva de un diálogo, porque lo que interesa no es que arreglen el mundo, sino que ellos se vean reflejados en esa película las cosas que hacen bien y se las digan, y las cosas que hacen mal y se propongan cambiarlas. Se les da algunas claves de estudio del tema para aquellos que quieren un poquito más. Se le ofrece también esa mirada a la propuesta de Jesús, es decir, ¿qué diría Jesús en este momento? ¿Qué ejemplos tenemos? O la Iglesia, ¿qué camino? Algunas pistas que también le vayan introduciendo, porque muchos de ellos no son lectores de la Sagrada Escritura, ni siquiera conocen el magisterio de la Iglesia, ¿no? Pues una forma también de que vayan entrando en esa pequeña comunión eclesial. También se les presenta un personaje, ¿no? Cada tema tiene su personaje. Se les manda un Twitter, que es una invitación. Jesús te está mandando en el Twitter, que ya sabéis que tiene su número de palabras determinada, una invitación para esta sesión. Los deberes para casa. Hoy día que se habla que si deberes sí o no, aquí hay que trabajar. Esto no sé si es como el colegio, pero aquí hay que sentarse y hablar. Hay que fortalecer el diálogo y sobre todo ese compromiso. Por eso se le manda luego un WhatsApp que se le invita a una práctica, practicar tal cosa, porque esos cambios de actitudes se van fundamentando en prácticas que vamos haciendo concretas. No son todo deseos, veleidades que están en nuestra mente, en nuestro corazón, me encantaría hacerlo. Hay que sentarse, escribirlo y hacerlo. Se ofrecen una serie de lecturas complementarias y, por supuesto, se termina con un diálogo a tres, que vayan acostumbrando a que todo eso que han hablado, que han expuesto, las bellezas, las miserias que tienen en su relación, pues se las presenten a Dios, ¿no? Y luego sí se recomienda en una serie de apéndices pues que en ese clima de oración y celebración, pues según los encuentros, pues se introduzca en hacer la bendición de los novios, o una acción de gracias, también la celebración de la reconciliación y culminar con la Eucaristía. Bien, ¿cómo se hace un matrimonio de cine? La verdad es que no tenemos la receta mágica. El que venga buscando receta mágica, pues no existe, porque mi matrimonio no es de cine, ahora quiere ser de cine. Pero sí se puede, de alguna forma, compartir, ¿no?, esa experiencia recibida y vivida. Y dos palabras definen este recorrido en nuestra vocación al amor, tanto el de Rosa y el mío como matrimonio, como el de Alfonso Crespo, también cordobés, pues como sacerdote, que es el don y la tarea. Es decir, dedicar nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que hemos recibido en la vida, saber mirar atrás, volver a la fuente. Y por otro lado, tener clara nuestra misión, que nos sitúa mucho mejor en esa ruta de navegación y en la planificación de cómo anclar nuestro hogar sobre roca. Cada historia de amor es diferente, el comienzo es único, el argumento original y el final imprevisible. Queremos que nuestro amor sea de película, aunque con el tiempo nos damos cuenta que es preferible un amor real, que se pueda vivir todos los días. El título todavía queda por pendiente, ¿no? Aquí he puesto uno
El jardín del corazón, una historia por escribir, cada uno que le ponga el suyo. Y el guión tendrá que ser algo peculiar. Hay que tener un pequeño proyecto de la historia, pero a diferencia del resto de las películas, este guión está todavía por escribir. Lo vamos a ir escribiendo poco a poco. Nuestra historia la escribimos día a día con nuestras buenas y malas acciones. Lo que vivamos realmente será lo que quede escrito. Nunca podremos borrarlo, aunque sí podemos rectificar y dar otro rumbo a la película. En principio somos dos los protagonistas, ella y él, que unidos formarán un nosotros. Con los actores de reparto poco podemos hacer, las familias son las que son y los amigos son los que son, pero sí tendrán su importancia para lo bueno y lo malo. La banda sonora, esa música va a depender de nuestro compromiso. Será una banda sonora plena, alegre, creativa, llena de notas y capaz de integrar todos los carismas musicales de cada uno. O bien será una música monótona y triste. Si normalmente el productor es el que maneja el poderío, el dinero de la película, pues ese va a depender de nuestro amor. Amar más y mejor nos va a posibilitar hacer una gran producción. Un amor rácano, débil, que solo se mira a sí mismo continuamente, hará una película de bajo coste. Por eso todas las piezas van encajando, pero nos falta un director. Y al igual que en el primer libro que escribí, que es un poquito más de profundidad y de meterme en muchas más películas, pero más de estudio, por así decirlo, que dejé abierto la posibilidad de que cada uno buscara a su director, yo ya lo tenía. Aquí la cuestión es, ¿hemos asentido a que algún director nos elija? Porque creemos que vamos a nosotros a elegir el director, pero muchas veces tenemos que simplemente asentir al director que decide dirigirnos. Y es verdad que es una persona muy importante en nuestro proyecto. Podremos buscar directores buenísimos, ¿no? Frank Capra, Bergman, Wong Kar-wai, Yimou, Ford, Kieslowski, Wilder, Ozu. Ozu no es andaluz, es japonés. Bien, pero a la hora de elegir, puesto que esta película supera las expectativas de cualquier otra, estamos hablando de nuestra vida, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué director tenemos que coger? Que sea un buen maestro de personas, un buen guía y un buen acompañante, paciente, que sepa perdonar nuestros errores de interpretación, que los vamos a tener, que nos alegre cuando estemos tristes y nos dé esperanza cuando estemos perdidos. En fin, es una elección que va a condicionar, por supuesto, nuestra película, nuestra vida conyugal y familiar. Recuerdo una escena del diario de Noah en la que Noah y Ali, un matrimonio ya mayor, dialogan cogidos de la mano. Ella está postrada en la cama, él recostado en el borde, y ella insiste en preguntarle algo. ¿Crees que nuestro amor puede obrar milagros? A lo que él responde, oh, sí lo creo. Por eso siempre regresas a mi lado. Ella insiste, ¿crees que nuestro amor nos sacará de aquí juntos? Él responde, con una voz entrecortada y llena de cariño, creo que nuestro amor puede hacer todo lo que nos propongamos. Y en eso yo estoy de acuerdo. Simplemente le añadiría que si encima esa proposición que nos hacemos la alimentamos de ese agua de volver continuamente a la fuente, la propuesta sería ya redonda. ¿Y de qué va la trama? Bien, así rapidito, empezamos con la aventura de la vocación al amor con la película Kon-Tiki. Luego, si alguno tiene interés, hablamos de las películas. La segunda, nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Es posible una conversión en nuestra vida? ¿Podemos pasar de ese yo egoísta que era Jack, el de Family Man, a ser una persona completamente hogareña, servicial y desinteresada? Tercera, en la siguiente, abordamos la fidelidad y la felicidad como algo más que un juego de palabras. Lo importante que es que si todos deseamos esa felicidad, el camino es la fidelidad a la persona a la que amamos. Y entendiendo siempre la fidelidad en su riqueza positiva, la fidelidad creadora. La cuarta, con la vida es bella, lo siento, del siglo pasado, pero esta tenía que entrar. Tenemos que aprender a decir, ¿sabes que te quiero? El amor es mucho más que un sentimiento, aquí hay que dar mucha caña. La quinta sesión nos invita a mejorar nuestra comunicación con otra película multiprotagonista, se llama Jugando con el corazón, algunas son menos conocidas. La sexta, no solo de sexo vive el hombre, y reflexionaremos sobre cómo vivir con gozo nuestra sexualidad. Luego, si queréis, hablamos por qué cogió a Annie Hall, que no tiene mucho que ver, pero bueno,
es verdad que como propositivas para vivir el gozo y la belleza de la buena sexualidad, estamos esperando que algún director la haga, aunque ya sabemos qué director nos ha propuesto ese plan. La séptima, esa hoja de ruta, ese proyecto de vida que lo repasamos a partir de la película de Comprométete, de Caso May. La octava aborda la llamada a la responsabilidad educativa y procreativa, y nos centramos en una película que habla más de la relación padre-hijo y sobre todo en un aspecto de familia un poquito, monoparental, viudo, venganza, en fin, para trabajar está muy bien. Con la novena entramos en la escuela del perdón, el velo pintado, en la versión moderna, la antigua de Greta Garbo, y mis niñas dijeron que nada, esa de 1930 y tantos, nada. Y la última, terminamos con una invitación a volar juntos hacia la eternidad. Qué casualidad, mira que meter una película de 8 monjes cistercienses en Argelia que entregan su vida por no sé qué en una propuesta para matrimonio y novios. Creo que todos lo entendéis. Pues así se empieza con la proposición de iniciar la aventura de la vocación al amor con la película Kon-Tiki, ¿a dónde me llevará esta aventura? Y se termina en la aventura de esa entrega, ese amor esponsal. Y en todo ese recorrido tenemos que acompañarlos. Y es importante que en ese recorrido no se vean ellos solos como la parejita que se quiere y se ama, sino dentro de todo un conjunto, de personas que viven ese amor en distintas modalidades. Vamos, de su vocación al amor. ¿Vamos bien de tiempo? El desafío, ¿cuál es el desafío? Un poquito. Hemos dicho que frente a ese amor líquido, a manejar el verbo disolver, tenemos que proponer construir una obra maestra y sobre todo acompañar. Y en este viaje se nos abre espacio para una elección. Y es, ¿queremos ser náufragos o realmente queremos ser pilotos de la nave que llevamos? Y ese compromiso implica mojarse un poco. ¿Cuál será esa hoja de ruta, ese plan de navegación? Pues sin duda será seguir a Cristo por el camino del amor, la felicidad y la santidad. El que nos ha propuesto siempre la Iglesia, el que ha machacado continuamente en todos los números prácticamente del Amoris Laetitia. ¿Cuál será la meta de nuestro viaje? Pues será conocer y alcanzar esa plenitud de una vida abundante, es decir, la santidad. Cada uno descubre esa plenitud en la travesía de la vocación al amor, que de alguna forma se va plasmando en 3 escalones de nuestra existencia en la vida. El ser hijos para ser esposos y llegar a ser padres. Primero aprendemos a ser hijos, acogemos ese don originario del amor, lo recibimos gratis y nos habla de la vida filial y fraterna. Más adelante aprendemos a ser esposos, a que aquel amor que hemos recibido un día seamos capaces de entregarlo en su plenitud. Y por último, aprendemos a ser padre y madre, ese amor fecundo en la generación y en la educación. Y esto es válido tanto para el sacerdote, la religiosa, el religioso o el casado. Por tanto, ¿qué necesitamos para construir matrimonios sólidos que hagan frente a los nuevos retos y acompañarlos cuando sufren tantas tempestades? Creo que son 10, o 9, no sé, da igual. Construir desde la verdad. Para construir y para navegar necesitamos una luz, para poder ver el camino verdadero. Ese camino verdadero es el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dice el libro de los Proverbios que aunque hay muchos planes en el corazón del hombre, solo se cumple el designio de Yahvé. Por tanto, es importante que esa pareja que empieza se sientan 2 buscadores de Dios, capaces de comprender un nuevo lenguaje, el lenguaje de la llamada y de la respuesta, el lenguaje de la vocación al amor. 2. Construir una intimidad integrada y madura. Desde esta luz de la verdad conoceremos mejor quiénes somos, nuestra identidad como una sola carne. Que el cuerpo tiene su lenguaje, el lenguaje del cuerpo, indica que es portador de significados que nosotros no podemos inventar, sino que están ahí para darnos vida. Conocer este lenguaje requiere una educación afectivo-sexual que conjuga 2 verbos, integrar y madurar. Integrar las dimensiones personales en el camino del amor. Mi parte física, afectiva, personal y espiritual.
Y por otra parte, madurar, que es imprescindible para poder percibir mejor la llamada y poder dar una respuesta adecuada. Para conjugarlo hemos de aprender el lenguaje del amor, al igual que aprendimos a hablar. Como ocurre con la lengua, también es necesario que lleguemos a expresar, leer y escribir nuestros afectos. Leerlos consiste en saberlos interpretar. Escribir nuestra vida afectiva consiste en aprenderlo a integrarlo en nuestras acciones y también saber dirigirlo. Es decir, es dar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué significa lo que me está pasando? ¿A qué me llama lo que me está sucediendo? Tercero, construir desde una alianza. Quien nos muestra esa verdad del camino ahora nos propone una alianza desde la que caminar juntos. No los dos esposos solos, sino los tres. Esta alianza nos permite construir desde el nosotros, sabiendo vivir para el otro. Y esto requiere saber manejar el lenguaje de la comunión, que continuamente nos está invitando al diálogo y a promover la cultura del vínculo y del compromiso. Amoris Laetitia, la pastoral del vínculo, que ya se citaba en la encíclica. Construir en la promesa y en la esperanza. Tenemos que ser ingenieros de la esperanza, capaces de construir manejando el lenguaje del tiempo, recordar el pasado, atender el presente y proyectar hacia el futuro. El amor que nace entre un hombre y una mujer, que se hace una sola carne, genera un ser nuevo, un nosotros que tiene, ese nosotros común tiene su nuevo tiempo, una nueva forma de integrar el pasado, el presente y el futuro. Cuando se forma en nosotros esa sola carne, una sola carne, se une, por una parte, la memoria del origen, que nos recuerda que somos hijos, la promesa fiel que acompaña cada momento y nos ofrece un relato coherente de nuestra vida, y luego la fecundidad del futuro, que nos abre un horizonte nuevo. Hay que construir desde un amor fecundo, manejando dos lenguajes, el lenguaje de la fecundidad, estar abierto a la vida, y el del testimonio, estar abierto a otras vidas. Estos lenguajes van unidos a la esperanza y siempre son un fruto del verdadero amor que nos hace salir de nosotros mismos. Construir desde la misericordia. En esa travesía que vamos haciendo y que hacen muchas parejas hoy en día por mares inseguros e inciertos, tenemos que ser lo que nos propone el Papa Francisco, hilas de misericordia en un mar de indiferencia. Porque todos aquellos que necesitan amor y ternura requieren nuestro acompañamiento con verdad, paciencia y misericordia al anunciar el Evangelio de la familia. La misericordia nos permite, como el buen samaritano, ver con el corazón. Esto es descubrir las auténticas heridas y curarlas con el aceite verdadero que las puede sanar. Para ello es imprescindible el lenguaje del perdón. Y por último, construir desde la caridad conyugal. Los matrimonios estamos llamados a convertir nuestro amor conyugal en esa caridad conyugal, y eso no es una tarea fácil. Es necesario ejercer incansablemente esa comunión también en el plano de las almas y poder decirle al otro: en tu amor por mí encuentro el amor de Dios que viene a mí. En mi amor por ti me uno al amor de Dios que toma mi corazón para amarte. Es necesario trabajar incansablemente en la santificación del ser amado, y eso es un camino que nos invita a recorrer juntos. Por tanto, ya terminando, la meta que tiene un matrimonio de cine es construir una obra maestra que viva una vida abundante. Nos acercamos por fin a la meta, no queremos ser náufragos, lo hemos dicho, sino pilotos, ni parejas que construyan sobre arena, sino que queremos construir esa obra maestra de nuestra idea, de lo que somos, nuestra identidad personal, conyugal y familiar. ¿Y qué podemos testimoniar con esta obra maestra siendo un matrimonio de cine? Pues podemos proyectar un futuro a parejas sin futuro, que viven en su eterno presente sin capacidad para el espacio de la gran esperanza. Podemos recordar las raíces a parejas sin raíces, porque se les ha enseñado a despreciarlas. Construyen su casa sobre arena, no valoran lo recibido como fuente de vida y vínculo con ese amor incondicional. Y por último, atender y mostrar la ruta a parejas sin rumbo, que no saben dónde ir ya porque carecen de esa profunda idea de un hogar. Dios quiera que nuestro esfuerzo
en ser una ayuda adecuada, al menos me lo permita a mí, para quien amo, pueda decirle algún día o tomar las palabras de Jane Eyre, que dice: llevo casada 10 años, sé lo que significa vivir enteramente para y con lo que más quiero en esta vida. Me considero más afortunada de lo que puedan expresar las palabras, porque yo soy la vida de mi marido tan completamente como él lo es mía. Ninguna mujer jamás ha sido más hueso de su hueso, ni carne de su carne, de su marido que yo. No obstante, si había dicho que había proyectar el futuro, presentar un futuro, la raíz de la ruta, nos tenemos que dar cuenta que en esta ruta que vamos haciendo, que vamos navegando, la hacemos en comunidad. Por ese motivo, un matrimonio de cine, además, tiene un plus, que es que tiene que dar testimonio del hogar que es la Iglesia. Y tendríamos que preguntarnos, ¿es la Iglesia la posada donde descansamos del camino, curamos nuestras heridas, vivimos en la verdad del lenguaje del amor y proyectamos con esperanza un futuro lleno de grandes encuentros? No nos dejemos vencer por el contexto cultural y fundemos nuestro hogar en la roca del amor auténtico, el amor que viene de Dios. Y concluyo con una poesía de Eliot que sintetiza cómo tenemos que construir. En los lugares vacíos construiremos con ladrillos nuevos. Hay manos y máquinas y barro para ladrillo nuevo y cal para mortero nuevo. Donde han caído los ladrillos construiremos con piedra nueva. Donde las vigas están podridas, construiremos con madera nueva. Donde la palabra no está dicha, construiremos con un lenguaje nuevo. Hay un trabajo común, una iglesia para todos y un empleo para cada uno, cada cual a su trabajo. Muchas gracias.